vamos a iniciar orando, entregando el tiempo al Señor y pidiendo su dirección. Padre, gracias que tú has sido bueno y hasta aquí nos has traído, Señor, por tu gracia. En tu misericordia, Señor, como iglesia nos permite reunirnos, Señor, para enfocarnos en ti, buscar, Señor, tu voz, escuchar tu voz, Señor. Gracias por la alabanza de esta mañana que nos ha ayudado a enfocar, Señor, nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu ayuda, tu dirección y que tu Espíritu Santo sea guiando nuestro corazón y abriendo nuestros ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Te ruego, Padre, que todos aquí seamos santificados por tu palabra, Señor. Que todos aquí, que no quede nadie en el aire, Señor. Te ruego que toda la atención pueda estar en este espacio. Ayúdanos, Padre, en ese sentido. Y ayúdame también a mí como expositor a ayudar a mis hermanos a estar también atentos a lo que tú tienes para hablar. Nos encomendamos en tus manos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hace unos días atrás, yo creo que ustedes estuvieran enterados que hubo un gran temblor, un gran sismo en el área de Turquía y Siria, ahí en la frontera, ¿sí? En la frontera ahí, pero fue una gran población la que fue afectada y un escuadrón de hombres y mujeres y aún, bueno, saben que los perros también de rescate están ahí, llegaron en ayuda a estos lugares. Ellos hacen una labor bastante peligrosa, los rescatistas, ¿cierto? Y aún a pesar del peligro y de las constantes réplicas, porque el asunto no es que tembló y ya, listo. O sea, eso siguió y como ustedes saben, volvió a temblar una semana después, creo, fuerte. Tanto que quienes, aún rescatistas y todo esto que estaban ahí dentro de los escombros, murieron también. Entonces, esta es una profesión bastante riesgosa. Y a pesar de eso, pues ellos perseveraron y aún perseveran en buscar cuerpos vivos o muertos. Entonces es interesante que no todos tenemos ese arrojo, ¿cierto? Hubo el temblor y yo creo que aquí nadie alzó la mano, no, me voy para Turquía a dar una mano allá, ¿cierto? Eso tiene su gente, definitivamente tiene su gente. Pero resulta que ellos también tienen el carácter para hacer eso. Eso no es que ellos les nació, o sea, es decir, que estoy desocupado, voy a ir a ayudar. Un tema de carácter. Ellos se preparan para eso, ven cursos de rescatismo, algún tema de enfermería. Entonces se preparan para eso. Ellos tienen ese carácter, la valentía, la inteligencia, capacidades diferentes que les permiten cumplir esa labor, ¿cierto? Entonces, además, fíjense qué interesante, muchos de ellos son voluntarios, muchos. No habrá uno otro que le pagan porque es bombero o qué sé yo, pero muchos son voluntarios, no reciben paga alguna, de pronto les dan el almuerzo, la comida, el transporte, ¿cierto? Y fíjense otra cosa también. No les dan ni siquiera un lugar, ¿no? Pero en los periódicos mundiales. Ellos no aparecen ahí reclamando la gloria, mira, yo estuve aquí, ¿sí? Entonces, su carácter está hecho para ello, ¿sí? De igual manera, el carácter de un verdadero cristiano se refleja en su forma de ver y afrontar la vida. Y sus acciones y obrar hacen notar su profesión de fe. Es por esto que podemos decir que la verdadera fe se refleja a través de las obras del creyente. La verdadera fe se refleja a través de las obras del creyente. Y hoy vamos a estar confirmando
esta afirmación a la luz de la carta del apóstol Santiago. Especialmente vamos a estar en Santiago 2, 14, 26. De esta carta y de este anuncio, donde Santiago habla de las obras, ha habido mucho debate, pensando que Pablo y Santiago tenían una pelea ahí, cuando ni Santiago ni Pablo estaban en eso. Nosotros somos quienes, a través del estudio de la teología y a veces en nuestra locura nos metemos a eso, pero ni el uno está diciendo tú no tienes razón, ni el otro está diciendo tú no tienes razón. Los dos confirman esta verdad, ¿sí? Entonces, quiero arrancar a partir de esto porque van a escuchar aquí dentro de la carta de Pablo muchas veces que él dice que a través de las obras, a través de nuestras obras confirman nuestra fe, nuestra justificación, de que somos justos, de que hemos sido justificados por Dios, ¿sí? ¿Verdad? Un momento, Santiago va a estar diciendo aquí es que tus obras te van a hacer salvo. Bien, tus obras confirman que tú eres un hijo de Dios, ¿sí? Bien, entonces entremos en contexto. Esta carta se desarrolla y este pasaje puntual tiene que ver con la manera en la que inicia el capítulo 2, donde Santiago denuncia la actitud discriminatoria, ¿sí?, en que algunos creyentes están. Santiago saca a la luz la realidad de que algunos están haciendo distinción entre ricos y pobres, lo cual es un atentado directo al mandamiento de amar al prójimo. Y por ende, si estás afectando ese mandamiento, ¿qué mandamiento estás afectando directamente? Amarás a Dios, ¿cierto? Estás afectando directamente, de hecho te estás metiendo directamente contigo cuando te metes con el prójimo. En este contexto, Santiago entonces expone que la actitud de un verdadero creyente refleja lo que cree. Es decir, su fe verdadera es expuesta a través de su obrar. Es por esto que a partir del verso 14, ahora vamos a leer, Santiago desarrolla este tema que parece controversial, como les dije ahorita, más bien da luz respecto al significado tangible de lo que es la fe y cómo ésta se refleja a través del carácter del creyente. Y esto lo vemos y lo podemos confirmar en Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestro obrar ocurre cuando hay convicción en nuestro corazón. Muy bien, vamos a leer entonces Santiago, capítulo 2, los versículos del 14 al 26. Bien, ¿alguien con voz de trueno que pueda ayudar con la lectura? O con voz de trueno, no con tos de trueno. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le da estas cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, ¿quién haces? También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Muy bien. Entonces, yo creo que Santiago es muy explícito y él usa muchas imágenes, ilustraciones y algo que se llama diatriba. Es como que él se pone a hablar con alguien, pero es un alguien que no se ve, ¿sí? Un personaje inventado, pero de esa manera él está dando a entender que está teniendo una charla y que está exponiendo esa situación y que está haciéndole caer a esa persona. Eso que tú estás diciendo no es así, ¿sí? Muy bien, entonces lo primero que podemos notar ahí en la carta es que está enviada directamente a la iglesia. Es a la iglesia a quien Santiago se está dirigiendo. En este caso, en el contexto de Santiago, era la iglesia de Jerusalén. Él estaba hablando a personas que profesan ser seguidores de Cristo, que deberían entender a qué se está refiriendo, y en especial parece estarse dirigiendo a personas que están teniendo un trato discriminativo con los demás hermanos por su condición económica. Este tipo de trato estaba poniendo en tela de juicio la verdadera implicación de la fe, la cual era, en este caso, el amor al prójimo. Es por esto que intencionalmente Santiago hace esta pregunta retórica: ¿de qué aprovechará? Es decir, ¿de qué sirve? ¿Eso para qué? ¿Para qué me dices que tienes fe si no lo muestras a través de tus obras? Entonces, él hace esta pregunta retórica teniendo en cuenta que la respuesta ya está. ¿Qué implica la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Es obvia, es nada, ¿cierto? Entonces, notemos que Santiago nos introduce hacia el problema cuando dice, si alguno dice, ¿sí? Si alguno dice, de entrada ya nos está diciendo cuál va a ser el inconveniente ahí. Hay personas que están diciendo, yo tengo fe, yo soy hijo de Dios, pero con sus vidas estaban pisoteando esa verdad. Entonces, después pregunta nuevamente Santiago de manera retórica y también, ¿podrá la fe, o sea, ese tipo de fe, una fe que realmente es falsa o incapaz, salvarle? Ahorita vamos a ver por qué es un tipo de fe falsa. Quizá no está ahí explícita, pero sí está implícita. Ese tipo de fe ¿podrá salvarle acaso? Entonces, Santiago lo que está diciendo aquí es, ¿tu conocimiento es acaso muestra de tu salvación? ¿Crees que con decir que eres salvo y porque te sabes la Biblia de pe a pa, de alfa a omega, que te la sabes toda, acaso tener información acerca de Dios, acerca de Jesús, es garantía de tu identidad en Cristo? La respuesta ahí obvia es no, ¿cierto? Pues tu carácter, es decir, la manifestación de tu fe, es la muestra de tu identidad en Cristo. Eso es lo que Santiago está tratando de hacerle ver a estas personas. En pocas palabras, en cristianol, no porque digas ser hijo de Dios o cristiano, o haber nacido y crecido en una familia cristiana, eso te hace seguidor de Cristo. Eso te hace justo.
La salvación no es algo que se gane o que se hace, pues es un don de Dios y eso está en la Escritura. Sin embargo, tu carácter, la forma en que manifiestas tu fe, es un indicativo de lo que realmente crees. Esto va en la misma dirección en la que Jesús, si se acuerdan, llama la atención a los discípulos a no ser como los escribas y fariseos. Claro, los escribas y fariseos se sabían la ley y la citaban, ¿cierto? Y tenían mucha información de Dios y sus mandamientos. Y ellos decían que eran maestros, ¿sí? Pero tenían un gran problema y era que no lo ponían en práctica. Por eso Jesús les dice en Mateo 23, 1, 4: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que ellos les digan, guarden. Todo lo que ellos les digan que guarden, guarden y háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Y aquí está la clave: porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es una actitud errónea, contraria a lo que, lo que conocen, no lo ponen en práctica, no lo hacen. Es lo que aquí Santiago está exponiendo, ¿sí? Entonces sale Santiago después, da una explicación gráfica acerca de lo que es esta fe, que en cierta manera algunos comentaristas hablan de que es una fe falsa o una fe muerta, ¿sí? Es una fe viva. Entonces Santiago, para fortalecer su argumento, usa una imagen con el fin de ser más explícito. Y él dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: bien, paz, calentados y saciados. Así, pocas palabras como: Dios te bendiga, yo voy a estar orando por ti, tranquilo, vete para tu casa, si tienes filo, no importa, yo voy a estar orando. Pero si no le das las cosas que son necesarias para su necesidad, para su manutención, para el cuerpo, ¿eso para qué? Ese tipo de fe, ¿para qué? ¿Sí? Entonces Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es muerta en sí misma. Entonces, en esta imagen, al parecer, Santiago nos está recordando lo que dice en el Antiguo Testamento, donde Dios ordena a su pueblo que supliera las necesidades de los pobres. Y ahí lo vemos en Deuteronomio 15, del 7 al 8, cuando dice: cuando hay en medio de ti menesteroso, necesitado, pobre, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra de Jehová en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesita. Esto nos permite, está diciendo aquí a Deuteronomio, nos permite entender un poco lo que dice Santiago, saber de que la fe falsa es aquella que tiene información de la voluntad de Dios, pero no la obedece ni la pone en práctica. Esa es la fe falsa. Es una fe que no obra. Tú le preguntas: ¿qué dice Juan 3:16? Te lo recita todo. Pero su vida y sus acciones pisotean esa verdad.
Ahora Santiago nos está guiando a ver aquí algo interesante, que la fe intelectual no es suficiente. El conocimiento, ¿cierto? No está mal, y la Escritura lo dice, ¿cierto? De que escudriñemos las Escrituras porque en ella nos parece que está la salvación. En ella conocemos a Dios, conocemos su carácter. Pero esta fe intelectual, o sea, el conocer, el sabernos la Escritura, tener este conocimiento intelectual sin ponerlo en acción, no es fe realmente, es una fe falsa. En ese sentido es una fe falsa. ¿Ya? Y así, castellano, hermanos, usted sale de aquí cada mañana, cada domingo, que el Señor nos habla a través de la Escritura y nos inquieta en nuestra vida, y salimos igual, eso de nada sirve. Esa plática se perdió. Perdiste la avenida, perdiste la mañana, te lo digo. Si lo que el Señor nos habla aquí, la forma en que trata con nuestro corazón, la forma en que inquieta nuestra vida, después no se hace visible allá afuera, o aún entre la familia, o entre los hermanos, no vamos a ningún peligro. Entonces, Santiago también lo ilustra de esta manera. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces aquí es donde Santiago está usando un poco esa diatriba y está poniendo ahí un personaje imaginario y le está diciendo, bueno, tú dices que tienes fe, bueno, está bien, yo tengo obras. Ahora, muéstrame tu fe sin tus obras. De cierta manera, lo que Santiago está diciendo aquí es: tus obras deben reflejar lo que tú eres, lo que tú crees. ¿Sí? No me vengas con cuento de que tú fuiste, no sé, al seminario, hiciste un magíster en teología y no sé qué. Pero yo por experiencia les puedo decir que estando en el seminario, había muchos que pues iban al seminario, estudiaban, pero así como estaban, salían, uno no veía cambios en su vida. Entonces uno decía, bueno, esto se quedó solo en la información. Y Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y esta es una buena ilustración que usa Santiago aquí. Porque como todos sabemos, los demonios son seres que conocen a Dios. No por nada ellos no tienen derecho a la salvación, porque ellos prácticamente vivieron su presencia, tuvieron a su lado, ¿sí? Disfrutaron de Dios, de todos sus beneficios, pero ellos rechazaron eso y decidieron hacer su propia voluntad y aún quererle arrebatar la gloria a Dios. Entonces es interesante que Santiago usa esta imagen, esta ilustración, porque está siendo fuerte al compararnos con los demonios. Lo único que nos diferencia a nosotros de los demonios es que en su misericordia Dios nos ha permitido conocerlo, nos ha permitido poder llegar a ser sus hijos, ¿sí? Que en su gracia Dios no nos ha pagado conforme merecemos, porque no teníamos como la misma posición, en este caso de los demonios que estaban al lado de ellos. Pero si Santiago usa esta ilustración,
la usa porque está siendo fuerte, ¿sí? Está siendo fuerte, como si, y perdón, no quiero ofender a nadie, como si cuando a una mujer le dicen prostituta, ¿sí? Compararla con una mujer de esa vida, ¿sí? Entonces, o un hombre, al menos que nos traten de gay. Esa circunstancia particular puede parecer ofensiva, pero Santiago está diciendo, si actúas de esa manera, estás siendo casi igual a él. Más bien, estás siendo igual a él. Ahora vemos que en este paralelo hay un común denominador entre los demonios y los que tienen una falsa fe. Y es que no hacen la voluntad de Dios. Eso es lo que los hace iguales. Lo que está diciendo Santiago aquí. No eres nada diferente a ellos. ¿Por qué? Porque te estás comportando como ellos. Dios se ha dado a conocer a ti a través de las Escrituras, pero tú le estás rechazando con tus acciones, con tus actos, con tu obrar. Le estás negando. Un ejemplo del carácter de los demonios lo vimos ahí en la tentación, cuando Jesús fue tentado, como Satanás se muestra como que conoce a Dios y conoce la Escritura y se la cita, ¿sí? Y cita la voluntad de Dios, pero aún así Satanás está buscando ahí más bien es hacer su propia voluntad y querer arrebatarle la gloria a Cristo. Esa es una muestra muy clara de la actitud de los demonios. Ahora, hasta aquí, mis hermanos, tendríamos que reflexionar, ¿cierto? Mirando este filtro, hasta aquí, de todo lo que nos ha dicho Santiago. Y yo quiero animarte en este momento a que puedas tomar un minuto, vamos a tomar 30 segundos, 30 segundos para que en lo que hemos hablado tú puedas reflexionar internamente y hables con Dios y le pidas perdón. No tienes que decirle aquí nada, ni decírselo a nadie, ni alzar la voz, pero sí quiero animarte hasta aquí, hasta donde hemos llegado, a que lo puedas hacer. ¿Listo? 30 segundos. Padre, gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón. Es lo que sale de nuestro corazón. Bueno, sigamos con los ejemplos bíblicos. Santiago también sigue usando, que siempre le gusta usar ilustraciones para hacernos llegar al punto y al argumento que él está poniendo. Dice, no fue justificado Abraham, antes en el verso 20 dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y entonces usa ahora sí aquí la ilustración de Abraham. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ustedes saben quién era Abraham, ¿cierto? Un personaje muy valorado por los judíos. Y es interesante que el Señor lo usa mucho para hacer caer a los judíos en cuenta respecto a que ellos no eran nada y que por lo menos Abraham nunca fue judío. Abraham no fue judío. De él vinieron los judíos, pero él nunca fue judío. Y los judíos se les inflaba mucho el pecho de hablar de que ellos eran
judíos, ¿sí? Y de que eran descendientes de Abraham. Pero muchas veces la misma escritura les hacía ver que Abraham era un gentil. Era un gentil, o sea que ellos no podían agarrarse de ese carácter. Y que eso era una fe vacía. Esa era una fe muerta. ¿Sí? Agarrarse pues de Abraham y de que soy descendiente de Abraham. Entonces sigue diciendo aquí Santiago, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Entonces Santiago usa aquí a Abraham. Y lo que intenta decir Santiago es que Abraham fue coherente con su fe, fue coherente con su creencia. Y lo confirma cuando dice, ¿no es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Aquí esta palabra que usa Santiago respecto a que sus obras perfeccionaron la fe de Abraham, no se refiere a que lo hizo un mejor hombre, ¿sí? O que sus obras hicieron que él mejorara su fe, sino que su creencia puesta en práctica cumplió la voluntad de Dios. Su fe puesta en práctica cumplió la voluntad de Dios. Tu obrar es coherente con lo que eres y tú eres lo que crees. Abraham actuó por el carácter que tenía, por su fe, por creer en Dios. Él no actuó para creer en Dios o para que Dios creyera en él o para que Dios lo viera como buena persona. No, él actuó porque le creyó a Dios. Su fe cumplió el propósito, su obra, cumplió el propósito. Entonces por eso cuando está hablando aquí respecto a la perfección, quiere decir que es que algo es perfecto cuando ese algo cumple el propósito por el cual fue hecho. Entonces un ejemplo de esto, por ejemplo en la naturaleza, usemos los árboles frutales. Es muy raro, a no ser de que hagan por allá un experimento genético, muy raro que vas a ver un palo de mango dando peras. O sea, eso es muy extraño. Muy extraño que se vea eso. Entonces, aquí en este sentido, el árbol está cumpliendo el propósito último de su existir, que es dar frutas de mango. Asimismo, Abraham, o más bien Santiago usa este ejemplo de Abraham para hablar respecto al carácter de un verdadero creyente. ¿Qué vas a decir algo? Sí, con el ejemplo que tú ponías de los rescatistas, o sea, la preparación, el carácter y todo eso están haciendo ejercicio de esa preparación que ellos tienen, es decir, no los hace a ellos invulnerables, es decir, ahora ellos no van a morir. Mira que como dicen tú en las réplicas, murieron también ellos, pero su preparación, su carácter, su determinación y su propósito los llevan a ejercitar eso, sea que encuentren cuerpos muertos, personas vivas y todo eso, y es el ejercicio de la fe que están haciendo. No le están demostrando a nadie nada, sino que están ejercitando su preparación. Ahora, Dios es un ejemplo de perfección. ¿Sí? Un ejemplo, cuando decimos que Dios es perfecto, es que Dios se revela tal cual nos lo dice. Él hace lo que hace, no para demostrarnos que Él es Dios, sino que lo hace porque Él es Dios, su carácter. Dios es consecuente con su carácter. Por eso, cuando la Escritura nos llama a que imitemos a Cristo, que seamos imitadores de Cristo, a eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, si dices creer en Dios y no eres consecuente con el carácter de un verdadero creyente, entonces
algo está pasando, hay un cortocircuito ahí en tu fe, hay un cortocircuito en tu cabeza. Y quería apoyarme en este texto de Jesús en Mateo 5:48 cuando dice: sean perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, en ese sentido, imitemos a Dios, imitemos su carácter, no que seamos Dios, no estoy diciendo eso, ni que busquemos ser Dios, no, sino que así como Él se está mostrando, quiere que le imitemos también, y Jesús vino a ser también en ese sentido ejemplo de un varón perfecto que honra, alaba y le da la gloria a Dios. Y en ese sentido nos está pidiendo Jesús que le imitemos. Entonces, algo tan sencillo, y aquí va aterrizando un poco todo esto que estoy diciendo, algo tan sencillo como participar en las actividades para nuestro crecimiento como iglesia. La iglesia tiene actividades, no porque es chévere verlos aquí o para amarrar a la gente o para decir para ver cuántos hay aquí en la iglesia, ¿cierto? O sea, hay unas actividades que se hacen en la iglesia para nuestro crecimiento, para edificarnos los unos a los otros, y para que de esa manera, como crecemos aquí en la iglesia, a través de esas actividades, nosotros también los pongamos en práctica allá afuera. Pero si no la tenemos en cuenta, entonces no hemos entendido lo que es ser iglesia, no hemos entendido nuestra fe, no hemos entendido el carácter de ser un creyente. ¿Sí? Cuando venimos a la iglesia, perdón que lo use así porque yo creo que este es un mal de todo, de Medellín, en todos lados. Yo voy a la iglesia cada 15 días, ¿para qué voy a ir cada vez que hay una situación necesaria? O cada vez que, por los domingos, ¿sí? Es que no es para qué, es porque tu identidad. Nosotros venimos aquí los domingos a ser edificados, necesitamos ser edificados. Los grupos familiares no es un espacio para ir a recochar, decir chévere. Claro, hay ese espacio y podemos hacerlo, pero es para nuestro crecimiento también como iglesia. No es un espacio también para decir, oye, yo fui la semana pasada, esta no voy a ir, y así. ¿Sí? No es un espacio para que no, que llegó, me va a venir una visita y no voy a ir. Mira, si tú estás dispuesto a ese espacio para gloria de Dios, para alabar a Dios y para compartir con tus hermanos y amarles, porque es que estar ahí con ellos es amarles también, y uno sentirse amado. El hecho de que tú puedes escuchar al otro y sus necesidades y orar por él, eso es amarle. O que el otro me escuche y conozca mi situación y ore por mí, y uno vea un movimiento ahí, ¿cierto? De amar al prójimo. Eso tiene su sentido, tiene su valor. No es un espacio que la iglesia puso ahí porque es que las demás iglesias también tienen espacios en la semana. No estamos entendiendo entonces nuestra fe, ¿qué está pasando ahí con esa fe? No hemos entendido. No hemos entendido. Carlos, y es que la necesidad de participar comunitariamente está reglamentada en la Biblia. Hay un versículo que dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, si ese mandamiento está establecido y yo sencillamente no soy busco cualquier pretexto para no asistir a las actividades físicas, no participar, estoy desobedeciendo. Así es. Ahora, ojo, que ahí dicen como algunos tienen por costumbre. ¿Sí? Ahora, lo quiero decir así es porque yo sé que quizás ocurrió alguna circunstancia en que, por ejemplo, pudiste ir a la iglesia ni a la reunión, ¿cierto? O ya cosas extraordinarias.
fuerza Sí, mayor. exacto. Pero ya cuando esa fuerza mayor se vuelve constante, entonces sí ya quiere decir que no estás siendo coherente y no estás apartando espacios para tu edificación y la edificación con tus hermanos. ¿Sí? Ahora, si yo digo que soy cristiano y no conozco la Escritura, ni medito en ella, algo está pasando. Y aquí yo lanzo la pregunta: ¿cómo estás con tu devocional diario? No por cumplir y el llega y no. Realmente está haciendo, hay iniciativa en ti en conocer a Dios. Porque es que tu devocional es para conocer a Dios, no para cumplir y para que me vaya bien en el día. Es como el que pues, por temas de salud tiene que tomarse la droga en la mañana porque si no en el día se descompensa su cuerpo. De cierta manera tiene algo que ver, pero no es el todo de eso. ¿Ya? Yo busco a Dios porque yo necesito conocerlo, y conforme le conozco, así mismo ya yo vivo mi vida y actúo para su gloria. Y si digo ser hijo de Dios y no reflejo su carácter en donde quiera que esté, algo está pasando, sea en el trabajo, sea en la casa, en la iglesia, algo está pasando. Entonces hay una desconexión ahí de la fe verdadera, del conocimiento verdadero de Dios. Ahora, ¿qué está pasando? Bueno, te lo dejo para que reflexiones. Que pues la idea no es que yo venga a decirte para que te sientas mal o algo por el estilo, no. Es para que reflexionemos. Y la reflexión debe ver su fruto en arrepentimiento. La reflexión debe mostrar su fruto en arrepentimiento. Si el Señor me habló hoy en la mañana a través del devocional, a través de la lectura de la Escritura, mi reflexión de ahí debe salir arrepentimiento. Debo buscar ahí que, Señor, ¿por qué me estás hablando esto hoy? Y si no, bueno, gloria a Dios, me enseñó algo nuevo. Sigue diciendo Santiago aquí: y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios. Entonces, fíjense que aquí, cuando dice y se cumplió, está diciendo ahí que eso fue perfecto. Dios lo dispuso así y así pasó. O sea, que no fue que Abraham buscó agradar a Dios. No, Abraham buscó hacer este sacrificio de Isaac para quedar bien con Dios. No. Aquí en este sentido, el hombre es pasivo y Dios es quien actúa. Por eso la fe es un don que Dios da. Por eso también la claridad ahí respecto que no por nuestras obras es que vamos a tener más fe, o no por nuestras obras es que vamos a ganar más fe, no. Es que nuestra fe es consecuente en nuestro obrar, ¿cierto? Y siempre van de la mano, deben ir de la mano. Entonces, aquí es importante poder entender que Dios es quien justifica. Y por eso es que Santiago no está peleando ahí con Pablo, como algunos han dicho. ¿Ya? Dios es quien justifica. No somos nosotros quienes nos ganamos de salvación. Pues Dios es quien nos ha justificado en Cristo. Amén. En Cristo. Bien. Y fíjense qué interesante que Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos porque les he dado a conocer las cosas que oí de mi Padre. Yo creo que esto nos ayuda a fortalecer ahí el argumento de que así como Abraham fue llamado
fue llamado amigo de Dios. Fue llamado así fue porque él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Él hizo su voluntad. Le creyó a Dios. Eso la Escritura dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios le justificó porque él, Abraham, le creyó a Dios. Entonces, esto confirma que nuestro obrar debe ser coherente a nuestra fe. Creo que lo he repetido varias veces, pero es que eso es lo que quiero que se lleve el tiempo. Nuestro obrar debe ser coherente a nuestra fe, puesto que conocemos lo que hacemos. Conocemos lo que somos. Somos colaboradores de Dios en sus negocios. Es decir, cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos sus negocios, conocemos sus propósitos, su voluntad y las hacemos, como dice aquí, dice Jesús en Juan, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Entonces, esa fe debe ser coherente. Si Dios me ha enseñado sus propósitos, si Dios me ha mostrado lo que Él pide, lo que quiere, lo que Él pide de mí, ¿cierto? Eso es ser coherente, ¿sí? Obrar conforme a eso que Dios está hablando. Entonces, sigue diciendo Santiago, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente por la fe. Entonces tu vida de fe, es decir, como obras, confirma tu identidad en Cristo. En el caso de Santiago, está cuestionando el actual discriminatorio que están teniendo para con los pobres, yendo en contravía de la voluntad de Dios. Entonces, tal como conoces a Dios, a sí mismo será tu actual. Ejemplo, por ejemplo, tu amor al prójimo confirma si conoces a Dios. Es decir, tu generosidad, tu preocupación por el otro, tu participación en la iglesia. Eso confirma que conoces a Dios. Ya por último, Santiago habla de Rahab. Y fíjense aquí estos dos personajes, Abraham, el padre de la fe, y Rahab. Abraham, un gentil que en su momento, aún antes de conocer a Dios, probablemente porque sus padres practicaban lo que se hacía en esa época de manera religiosa, él también quizás estuvo implicado ahí, pero Dios en su misericordia le llamó. La Escritura nos dice qué pasó ahí detrás antes de la vida, antes de que Abraham conociera a Dios, pero fue Dios quien le escogió, fue Dios quien le llamó. Entonces era un hombre común y silvestre como nosotros. Y también Santiago trae este ejemplo de esta mujer, y creo que en este sentido para los judíos en ese momento esto era vergonzoso hablar de eso, ¿sí? Que dice que Rahab era una ramera. Y dice Santiago, asimismo Rahab, la ramera, o sea, no lo esconde, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Fíjense que a pesar de la situación, la condición moral inaceptable que tenía esta mujer delante de Dios, ella conoció a Dios por el oír. Y a mí al leer esto me animó porque muchas veces nosotros nos esforzamos por ver la respuesta de aquellos a quienes le hemos compartido. Pero tú no sabes, tú has compartido y tú no sabes
La semilla que lanzaste algún día va a llegar a algo. ¿Sí? Y Rahab es un ejemplo de eso. Ella conoció de Dios por el oído, oyó de Dios y de sus hechos poderosos a través del pueblo de Israel y creyó en Dios. ¿Sí? De tal manera que no le importó exponer su vida y la de su familia, sino que su obrar fue consecuente con su fe y solo por oír del Dios poderoso de Israel. Ella decidió creer. Ella ha podido entregar a estos tiempos, pero no los entregó. ¿Por qué? Porque le cayeron bien los israelitas. No, ¿cierto? La Escritura implícitamente nos está diciendo porque ella temía a Dios. Temía a Dios. Entonces su obrar fue consecuente con su fe. Entonces, asimismo, nosotros como iglesia que hemos recibido el mensaje del Evangelio de primera mano, no debemos dudar de su poder salvífico, de anunciar a nuestro Salvador y Dios Jesucristo, en quien hemos creído, pues Él es poderoso para salvar. ¿Quiénes somos nosotros para dudar? ¿Sí? De que Dios puede usar a quien Él quiera y que Dios puede hablar a quien Él quiera a través del mensaje. No te enfoques en tu fuerza o cómo quieres que llegue ese mensaje, sino en lo que Dios va a hacer. La tarea básicamente es llevar el mensaje. Para eso fuimos apartados, ¿cierto? Para anunciar. Esa es nuestra tarea principal. Anunciar a través de nuestra vida y a través de nuestros labios. Entonces no erremos pensando en este sentido que por nuestras obras vamos a ser justificados. Volviendo pues a lo que estaba diciendo Santiago ahorita. Ese no es el mensaje. Quiero reafirmarlo porque no es lo que se está tratando de decir, sino que nuestras obras confirman la veracidad del poder salvífico de nuestro Dios y Señor. ¿Sí? O sea, a manera de conclusión, Santiago nuevamente ilustra, de manera ilustrativa, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago nos da a entender de que las obras son la muestra tangible de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en su plan perfecto de salvación. Entonces, aquí también hay una advertencia y la traigo para reflexionar. Recuerden lo que dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y también Él dice que por sus frutos los conoceréis. Y aquí, uniendo esto, Jesús está refiriéndose a la veracidad de que nuestro obrar confirma si le hemos creído. No es porque tengas mucho conocimiento de Dios o por tan bonito como orabas, si tu obrar no estaba exaltando a Dios, no estaba mostrando la fe verdadera, ¿cierto? Tus frutos van a ser la consecuencia de esa fe falsa, de la fe falsa. Entonces, podemos concluir entonces lo siguiente. Sé que aquí hay varias conclusiones. Quisiera que nos fuéramos con esto. La verdadera fe, lo dijimos en todo el texto, se refleja a través de las obras del creyente. Las obras nunca toman el lugar de la fe, pero revelan la existencia de ella. Las obras no son opcionales para el cristiano, sino algo esencial de su identidad en Cristo. Yo diría de su carácter.
La fe verdadera es consistente, coherente con la voluntad de Dios. La verdadera fe insiste, cambia el corazón y por tanto produce actos de misericordia y compasión. El conocimiento solo no es garantía de que tienes fe. La salvación no es algo que se gane o se hace, pues es un don de Dios. Sin embargo, tu carácter, es decir, la forma en que manifiestas tu fe, es un indicativo de lo que realmente crees. Las obras perfeccionan nuestra fe, significa que las obras confirman nuestro propósito e identidad, muestran que realmente he creído a Dios. Pero lo podemos reafirmar: la salvación no es por obras, es por fe. Dios es quien justifica, no nuestro obrar. No obramos para tener el carácter o la identidad de Dios. Obramos porque hemos creído a Dios que Él ha puesto en nosotros su carácter y su identidad por la obra de Jesucristo y la ayuda de su Espíritu Santo. Nuestras obras confirman la veracidad del poder salvífico de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Y esta última: tal como conoces a Dios, asimismo será tu actuar, será tu obrar. Vamos a orar. Quiero pedirle al Ministerio de Alabanza que nos pueda apoyar en el último canto, Santo hoy. Vamos a orar con una actitud de reflexión. Si en algo el Señor hoy te ha hablado, te animo a que puedas en este espacio ir meditando en ello todo el día y toda la semana. Padre nuestro, te adoramos. Qué bueno es poder venir a ti, Señor, reconociendo, Padre, nuestra incapacidad humana de agradar, nuestra incapacidad, Señor, de ser salvos, nuestra incapacidad de obrar para que tú estés feliz. Gracias, Padre, por mostrarnos esto, porque esto lo que debe reafirmar es la necesidad ardua y notable de mi búsqueda de Cristo y de crecer en el conocimiento de tu verdad, y de clamar a ti, Señor, para ser perfeccionado en ti por la obra de Cristo. Y clamamos, Señor, por la dirección y ayuda de tu Espíritu Santo para esto. Gracias, Señor, por el Consolador. Gracias por el Ayudador, que definitivamente, Señor, ni siquiera, Padre, pudiéramos nosotros estar hablando de esto aquí. Gracias, Señor, por llevarnos a reflexionar. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esto genere en nosotros, que tu palabra, Señor, nos perfeccione, Padre, nos lleve a arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino que se vea en el obrar. Gracias, Señor, tu palabra hoy. Gracias, eterno Dios, porque al que amas, disciplina. Y a veces tus palabras, Señor, son como un cuetazo. Pero a ti la gloria, Señor, que esta disciplina vale la pena, porque es para nuestra salvación, para nuestro crecimiento. Y la gloria, Señor, síguenos hablando, Señor, en el resto de este día y en toda la semana, respecto a la manera como nos has inquietado hoy. En el nombre de Jesús. Amén.
y penetra hasta lo más profundo. Gracias por esta palabra, Señor, expuesta aquí hoy, en esta mañana. Obra, Padre, en tu iglesia, obra en nosotros. Queremos ser justificados, Padre, porque hemos creído. Gracias por estos personajes como Rahab y Abraham, que nos enseñan que te creyeron, Señor, y confiaron en ti. Esa es nuestra fe, Señor, porque hemos creído en ti. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por tu amor. En Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.